Bien, iniciamos. Vamos a ver, estamos viendo en realidad las consideraciones importantes a la hora de hacer hermenéutica bíblica. La última vez fue hermenéutica y la Biblia, ¿no? Y ahora vamos a ver hermenéutica y la iglesia. Es el último punto antes de entrar al otro tema, ¿sí? Hermenéutica y la iglesia. La iglesia es depositaria de la Biblia, eso hice un poco de mención el domingo. La iglesia es depositaria de la Biblia. Lo que quiere decir este término es que la Biblia con su evangelio fue depositada en la iglesia, pero la iglesia no es dueña de la Biblia ni su mensaje, sino depositaria. Una ilustración simple sería como los empresarios banqueros, ¿sí? Nosotros tenemos un bien y ese bien lo vamos y lo depositamos al banco. El banco no es dueño del dinero, sino de administrarlo correctamente. Pero ese dinero es mío y por lo cual cuando yo estoy en el banco quiero una garantía. La garantía es o las ganancias, antes era más intereses, ahora no, ahora cobran por cuidarte el dinero. Se ha dado vuelta el asunto, pero el principio de cómo comenzó la empresa bancaria era tener el dinero y sacar y administrarlo para sacar ganancias. La iglesia, por lo tanto, también es depositaria del mensaje, no es dueña del mensaje. Solamente es el lugar donde se depositó la Biblia y su mensaje. Eso es importante a la hora de acercarnos a la hermenéutica bíblica, ¿sí? Eso es importante, importantísimo. Porque si tengo en consideración esto y estoy haciendo mi sermón, voy a procurar nunca decir mi mensaje, nunca voy a procurar decir mi testimonio. Porque ahí yo destaco mucho eso porque hay mucha gente que quiere decir yo pasé esto y el Señor hizo esto conmigo. Entonces yo procuro mucho esto de no, el testimonio está bien, es bueno ilustrarlo, pero no bajo el contexto homilético, bajo las reglas de homilética, que lo vamos a aprender después. Sí está bien decir un testimonio, pero no hacer un mensaje del testimonio, ¿se entiende? Entonces, si yo tengo en mente a la hora que estoy interpretando las escrituras para hacer mi bosquejo homilético, tengo en mente de que mi responsabilidad es cuidar el mensaje de Dios, voy a procurar eso, no agregar mi mensaje, sino el mensaje de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene la responsabilidad de los siguientes puntos. Y cuando hablo de la iglesia ya estamos hablando de todos nosotros, no estoy hablando exclusivamente del liderazgo, del pastorado, no estoy hablando de eso, estamos hablando de la iglesia en general. La iglesia tiene la responsabilidad de traducir la Biblia, de vivir según ella, porque para poder vivir según la Biblia hay que traducirla, ¿verdad? De transmitirla, de defenderla, predicarla y enseñarla. Todos estos puntos no son puestos al azar, no son puntos que a alguien se le ocurrió y lo puso, sino que fueron extraídos de los principios de la Biblia y fueron segmentizados para que pudiéramos nosotros entender el concepto de la Biblia. Por lo tanto, cuando hablamos de traducirla, hay que hacerla correctamente. Y eso implica estar lo más cercano al original, como ya vimos en la clase anterior, que hay textos y hay textos que son sacan su método de traducción de los manuscritos antiguos, o puede ser del Códice Alejandrino o del texto Receptus, eso es cualquiera de los dos. Entonces tenemos que acercarnos lo más posible a los originales. Entonces la responsabilidad de la iglesia es traducirla
correctamente. Vivir según ella es simplemente aplicar lo que la Biblia interpreta, como es el estilo de vida de un cristiano, aplicarlo en la vida práctica. Transmitirla habla de los métodos de transmisión, por ejemplo, las misiones, evangelismo, etcétera, ¿sí? Defenderla, a través de su correcta interpretación. Cuando hablamos de defensa, hablamos de apología. Esa defensa dice relación a predicar la verdad a través de la Biblia. Solo eso. No significa de ponernos, figurativamente hablando, ponernos la espada y acusar a los hermanos que no comparten el mismo pensamiento que nosotros tenemos, o creer que tenemos más conocimiento que otras iglesias y otros hermanos y empezar a atacarlos. Eso no va con los principios del amor al prójimo, ¿sí? Defenderla implica prácticamente traducirla correctamente y vivir conforme a ella. Esa es la mejor manera de defender las Escrituras, ¿no? A través de su correcta interpretación, predicarla. Y puse el mismo orden que estaba establecido en el material, porque este es el orden que debe seguir la predicación de la correcta interpretación de las Escrituras. Debo predicarla con mi ejemplo. A ver, tengamos presente de que todo lo anterior está yuxtapuesto, está mixturado, ¿sí? No puede ir separado uno de lo otro. No puedo predicar sin defender la Biblia, ¿sí? No puedo predicar sin transmitirla correctamente. No puedo predicar si no vivo conforme a ella. Todo está yuxtapuesto, está combinado. Entonces, teniendo esa combinación presente, mi deber es predicarla primeramente a la familia. Otra vez vuelvo a repetir esto porque a veces se olvida. ¿Quiénes son los miembros de mi familia? Todo lo que está debajo del techo del hogar, ¿sí? ¿Qué significa eso? Porque a veces alguien dice, bueno, pero es que esta persona o este niño o esta niña no es de mi sangre, no es mi familia, le pertenece a otra mamá, a otro papá. Y la Biblia enseña que todo lo que esté debajo del techo del hogar es la familia. Hay que predicarla primeramente a la familia. Alguien puede decir, pero es que ¿cómo? Una vez alguien dijo en Argentina, dijo, pero es que no es mi responsabilidad. Ese pibe tiene papá. ¿Y por qué yo tengo que estar enseñándole principios que son de familia? ¿No? Entonces tiene una cosmovisión diferente. Él decía, no es mi sangre. Y el maestro le dice, pero tu esposa tampoco es tu sangre. ¿O sí? Tu esposa no es tu sangre. Entonces él defendía algo que era indefendible, porque él decía, ese niño no es biológicamente mío. Dice, tu esposa tampoco es biológicamente tuya. Pero está debajo del techo de la familia. Si todo lo anterior no es predicado, es decir, si no vivo conforme a la palabra de Dios dentro del techo de mi familia, no estoy siguiendo ni siendo el depositario del Evangelio en lo absoluto, ¿no? Aunque vaya a la iglesia y aunque haga un montón de cosas, ¿sí? No lo estoy siguiendo. Y lo digo categóricamente porque primero tenemos que dar el ejemplo en la familia, ¿no? Textualmente y literalmente en Chile hubo personas que decían, primero está Dios antes que mi familia, y dejaban a los hijos tirados, a la esposa tirada, y se iban a predicar, tomaban la bicicleta, se iban en bicicleta a hacer un sacrificio, a recorrer 800 kilómetros al sur para predicar el Evangelio, y la pobre mujer no tenía que comer. Entonces, ¿eso es Evangelio? ¿No? Porque se entiende que lo aprendieron mal. Se entiende que hay sinceridad, hay mucha sinceridad, hay mucha pasión y hay mucho amor por Dios, pero ¿es correcto ante la Biblia, ante la interpretación de la Biblia? Pues no.
Entonces, primero debo predicarla en mi familia y formar a mi familia bajo los conceptos de los principios de Dios. Luego a los amigos, luego al conocido, luego al prójimo y al final, ¿a dónde? En el púlpito. Al final. Pues por eso cuando digo y comparto con los pastores que son maestros, digo, ¿a quién dejo predicar, pastor? Bueno, ahí tiene la respuesta, me decía. Pregúntale a su familia, a sus amigos, pregúntale a su prójimo, pregúntale a sus vecinos. Si hay testimonio de esa persona ahí, entonces déjelo predicar en el púlpito. Tarea difícil, ¿verdad? Pero ese es el orden por el cual nosotros debemos seguir. La iglesia también debe enseñarla, y enseñarla es estar capacitado para traspasarla y que los demás aprendan a interpretar correctamente. No es solo predicar, sino enseñar a los demás que no aprendieron a interpretarla correctamente. Y la mejor oportunidad de practicar y ensayar este punto son los hijos. Porque tenemos toda la vida por delante para enseñarles a interpretar correctamente las Escrituras. Son los hijos y son todos aquellos que están debajo del techo de la familia. Entonces ese es el deber de la iglesia frente a la hermenéutica bíblica. Debemos traducirla, vivir según ella, transmitirla, defenderla, predicarla y enseñarla. O sea, si yo me acerco a la Escritura con la intención de interpretarla, debe ser bajo todos estos paradigmas que están establecidos en la palabra de Dios y que a lo largo de su interpretación es lo que vamos a encontrar constantemente. Pablo va a hablar acerca de la familia, los amigos, los conocidos y el prójimo en postura delante de Dios. Constantemente lo va a hacer. Los profetas denunciaron a los reyes porque los reyes no eran justos con el pueblo, se enriquecían ellos mismos, velaban por sí mismos, eran avaros, orgullosos, egocentristas. Entonces los profetas se levantaron diciendo: ustedes oprimen a mi pueblo. Vean ustedes en Ezequiel, Isaías, Jeremías, ustedes oprimen a mi pueblo. Ustedes están siendo injustos, están expropiando tierras que no les pertenecen y hacen al pobre más pobre. Eso a Dios no le agrada. En ningún tiempo, en ningún periodo. Y si existen presidentes hoy que hacen lo mismo, a Dios no le agrada. Entonces nosotros tenemos que tener esto presente a la hora de hacer hermenéutica bíblica. Y aquí terminamos entonces los puntos de este tema, que serían el primero que vimos fue hermenéutica y Dios. Eso fue el primer punto que estuvimos analizando, que dice que Dios es el autor de la Biblia, ¿sí? Y hay que creer en el autor, hay que creer en Dios y el dueño del mensaje, porque si me acerco a la Biblia dudando de que Dios existe, ¿podría ser una correcta hermenéutica? No. Entonces también debo reconocer que Dios es el autor y dueño del mensaje de la Biblia, ¿sí? Y eso es primordial a la hora de acercarme a la hermenéutica. Después vimos hermenéutica y la revelación de Dios, que quiere decir que si Dios no se revela a sí mismo, nadie puede conocer a Dios. No existe por ningún motivo alguien que quiera decir por sí mismo: voy a conocer a Dios por sí mismo, porque Dios es infinito, nadie lo puede conocer en su totalidad. Así que solo lo que Dios se revela es lo que nosotros podemos conocer, y lo poco que Dios se ha revelado a sí mismo es suficiente para que tengamos la salvación y la vida eterna. El resto, toda su majestad y toda su gloria, lo que realmente es su infinita majestad,
solamente está reservado para los suyos, para los justos, para los que realmente vivieron en esta tierra según su palabra y voluntad. Esto como que dista o se distancia mucho de el evangelio de la extragracia, la supergracia, que dice todos son bienvenidos al reino de los cielos. Pero hay una condición: vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Es muy diferente a lo que la supergracia enseña. Después vimos hermenéutica y bíblica, hicimos un análisis de eso. Lo que quiere decir en realidad que en la Biblia es el lugar donde se encuentra el mensaje de Dios. ¿En qué otro lugar más se puede encontrar el mensaje de Dios? Solo y exclusivamente en la Biblia. ¿Puedo encontrar el mensaje de Dios en un sueño? No. ¿Puedo encontrar el mensaje de Dios en un éxtasis, en una visión, en una experiencia? No, porque ya el canon fue cerrado. Solo el mensaje de Dios solo se puede encontrar solamente en la Escritura, y esto hace referencia a los reformadores, a los principios de los reformadores, que era la sola Escritura. A esto se referían los reformadores. Y luego ya vimos hermenéutica de la iglesia, lo que acabamos de ver, y esto significa que la iglesia es depositaria de la Biblia y por lo tanto su evangelio. Estos son los puntos importantes que debemos tener en conciencia a la hora de acercarnos a las Escrituras. La pregunta de un examen sería, no lo voy a hacer, pero la pregunta de un examen sería: ¿cuáles son los puntos importantes a la hora de acercarnos a la interpretación bíblica o a la hermenéutica bíblica? Diga 3. Y ustedes tendrían que sacar de aquí 1, 2, 3, 4, sí, 4. Así que con esto terminamos esta parte, este capítulo, que se debió haber terminado la semana pasada, pero lo terminamos hoy. Entonces ahora vamos a pasar a otro tema. Este tema es los métodos de interpretación. En realidad el año pasado estuvimos viendo un poco de los métodos, pero hoy y a partir de ahora vamos a aterrizar solo y exclusivamente en este método, porque es para los reformadores el método mejor y acertado para la interpretación de las Escrituras. Algunos alumnos de otras escuelas, también donde yo he estado haciendo algunos cursos, estábamos desesperados por llegar a este método porque queríamos conocer luego la metodología para interpretar las Escrituras correctamente. Esto ya no va a ser nuevo para ustedes, pero es un análisis que vamos a comenzar a hacer poco a poco. El método se llama método gramático histórico. Esta es una metodología que vamos a estudiar durante un tiempo en este mes, o lo más importante de esta metodología en este mes, porque es muy grande y nos va a ayudar a acercarnos a las Escrituras a la hora de hacer interpretación. Este método tiene 2 puntos importantes nada más. Pone su énfasis en el primer punto, el análisis lingüístico del texto. Ese es el primer punto, tiene 2 puntos. En este caso pone su énfasis en el análisis lingüístico del texto, y estos son los puntos en el que pone atención. El punto número 1, el análisis lingüístico pone atención y estudia las palabras, estudia la gramática, estudia el contexto, estudia los pasajes paralelos, lenguaje figurado, etc. Esto es en resumen de lo que vimos en una clase el año pasado. Hablemos un poquito de las palabras. En el análisis lingüístico, nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito en su lenguaje original, que es el hebreo, y el Nuevo Testamento, su lenguaje original es el griego. Entonces, hay palabras, más adelante vamos a ver algunos ejemplos,
hay palabras que pueden nombrarse de la misma manera en el griego, pero que su intención gramatical va a decir completamente algo diferente a otro texto del mismo Antiguo Testamento. ¿Se entiende? O sea, una palabra en un capítulo de la Biblia puede tener un sentido, pero la misma palabra en otro capítulo del Antiguo Testamento de cualquier otro libro va a tener un sentido diferente, muy distante a lo que vemos acá. Con diferente significado o diferente intención. ¿Mm? Nosotros tenemos solucionado este tema y los siguientes también gracias a los diccionarios. Porque se imaginan ustedes que tuviéramos que ir al texto original para poder ver qué significaba y qué intención tenía esa palabra cuando los textos del antiguo, el hebreo antiguo, antiquísimo, el tipo de escritura no usaba vocales, solo consonantes. Y todas eran mayúsculas y no había separación. Tendríamos que aprender hebreo antiguo, ¿no? Entonces es complejo, pero gracias a los diccionarios hoy tenemos la facilidad de entender. El Strong es muy bueno, pero el Strong no tiene no muestra la intención del texto, sino solamente muestra la traducción. Es un apoyo, pero siempre necesitamos un respaldo más amplio a la hora de hacer hermenéutica. ¿No? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, tenemos que poner atención a las palabras, cómo fueron escritas, la intención y la traducción. Lo mismo que la gramática, tiene el mismo principio. La gramática va a decir una cosa muy parecida en dos textos diferentes, pero la intención o el significado va a ser diferente. ¿Sí? Y por esta razón tenemos que acercarnos a ella con una sabiduría, con un discernimiento, ocupando los materiales que ya tenemos disponibles para eso. Ahora, el contexto ya lo sabemos, el contexto habla de todo el entorno de lo que estaba sucediendo en ese momento. Los pasajes paralelos son importantes también porque tenemos que confirmar lo que Dios dice en un lado con un texto de otro lado, ¿sí? ¿Por qué es importante esta parte? Porque si en un texto puede parecer una profecía que se va a cumplir ahora en el siglo XXI, tengo que confirmar esa, estoy hablando, exagerando, ¿no? Tengo que confirmar esa profecía que esté también confirmada en las Escrituras, en otro texto. ¿Sí? Fíjense que todo lo que sucede en el Nuevo Testamento está reflejado en el Antiguo Testamento y todo lo reflejado en el Nuevo Testamento está reflejado en el Nuevo Testamento. Lo que hacen constantemente, por ejemplo, el más conocido, el autor del libro de Hebreos, que el autor es desconocido, el autor lo que hace es referirse al acontecimiento de Abraham para hablar de la fe. Recurre a Abraham, porque Abraham es la autoridad patriarcal del Antiguo Testamento. Bien hubiera podido omitir a Abraham y hablar de la fe de acuerdo a su propio concepto, pero el escritor bíblico, el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, ocupó la historia de Abraham para confirmar lo que era o lo que quería hablar del tema de la fe, acerca de la fe. Y así, cada uno de los temas que están en el Antiguo Testamento también van a ser reflejados en el Nuevo Testamento. Si yo voy a hacer hermenéutica y voy a interpretar un texto del Antiguo Testamento, también tengo que buscar un paralelo acá. O bien donde descansa acá. Por ejemplo, Isaías profetiza acerca de Emanuel, ¿no? Esas palabras que fueron emitidas para su tiempo, pero que Dios lo inspiró y lo usó para referirse además a una profecía de que vendría un Emanuel en el futuro, y en este caso, ¿dónde descansó el Emanuel? En la persona de Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Vamos bien?
Eso es importante. Lenguaje figurado es todo lo que hablamos acerca de metáforas, anáforas, de símiles. Ese es el lenguaje figurado, ¿sí? Y también las ilustraciones que dan en la Biblia, etcétera. El etcétera son unos par de cosas más que no son, que se ocupan mucho menos, tanto menos que a veces ni se ocupan para la hora de interpretar. El otro punto es el examen de su fondo histórico. El examen del fondo histórico. Aquí también está hablando de que se involucra, cuando estudiamos esto, se involucra en el comportamiento humano, sus costumbres, cultura. Eso se llama, o le llamamos generalmente antropología. Y también la de los pueblos, a eso se llama etnología, ¿no? Cuando estamos estudiando etnología, o dónde se estudia más etnología, es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo también, pero es más claro. Mientras más tiempo pase hacia el pasado, es más difícil poder descubrir la antropología del hombre, del autor bíblico, porque está el autor bíblico que está escribiendo o el que está siendo protagonista de la historia, y también están los otros personajes alternos al autor. Y cada uno, por ejemplo, el más conocido, Ruth, la historia de Ruth. La historia de Ruth se desarrolla no en Israel, sino inicia en Moab, ¿sí? Entonces, para poder entender mucho de la historia de Ruth, tenemos que conocer la etnología de los pueblos moabitas versus la costumbre que tenían los israelitas. ¿Por qué razón fue que Noemí dijo, mejor me devuelvo a mi tierra y me voy para acá, y teniendo a sus nueras que podían ayudarle y trabajar? Lo mismo que podía hacer allá, podía hacer en Israel. Pero ¿por qué dijo mejor me devuelvo acá? Porque los moabitas no tenían la costumbre de que las viudas y los huérfanos pudieran ir al campo cuando los los que recogían las espigas, la cosecha, cuando levantaban la cosecha, ellos dejaban unos pocos de espigas para ser recogidos por las viudas y los huérfanos, para que no pasaran hambre. O sea que tanto la viuda como huérfano tenían que trabajar para comer, ¿sí? Pero eso es una historia que van a ver y enseñar ustedes, ¿verdad? Así que esa costumbre que nos dice la etnología y también la antropología, esa costumbre no lo hacían en la tierra de Moab, no era una costumbre. ¿Dónde tenía más esperanza de subsistir entonces Noemí? En Israel. Eso nos ayuda un poco el conocimiento del examen de su fondo histórico. Muchas veces no está descrito el fondo histórico, está resumido. Por lo tanto, tenemos que procurar buscar, ¿no? Bueno, esos son los dos puntos que hay que tener también en consideración con esta metodología. Cuando vayamos a hacer un análisis, vamos a tener en cuenta, vamos a hacer después un análisis, a ver si podemos hacer una práctica para que ustedes se vayan acostumbrando a hacer esto, ¿sí? Si ustedes ponen atención a los mensajes que yo voy exponiendo, no voy a usar todos y cada uno de estos, porque para poder hablar de cada uno de esos temas es un estudio acerca del libro y del texto, y eso es un seminario, ¿sí? Pero ocupo las variables de cada uno de estos. Ustedes se han fijado, ¿no? A veces explico una palabra y la traduzco. A veces explico la gramática. ¿Dónde se estudia mucho la gramática? Es en los salmos, ¿no? Es poesía, ¿no? ¿Dónde estudio el contexto? En un diccionario. Y también a veces voy informando de lo que estaba sucediendo en el entorno de Isaías y en el entorno de Jeremías, ¿sí? Entonces ocupo algunas variables de estos para hacer la interpretación, y después lo encajo
en el bosquejo homilético. ¿Sí? Sigamos. Seguimos con el tema gramático histórico, pero ahora vamos a hablar un poco y profundizar un poco en el análisis lingüístico del texto, hablando del hebreo. Vamos a ver algo muy corto, no soy experto en lengua, pero vamos a hablar un poquito acerca del hebreo y aquí nos vamos a quedar para despejar cualquier duda posteriormente. Lo que tenemos que saber es que el idioma hebreo bíblico antiguo, estamos hablando de eso, pertenece al grupo de lenguas semitas. Pertenece al grupo de lenguas semitas. Viene de Sem, ¿no? Viene de Sem, ¿no? Semitas. ¿Quiénes son? Los que concretamente pertenecen a la rama cananea. Porque su estrecha relación la tienen con la lengua fenicia, moabita y también los edomitas. Si ustedes buscan en internet el parecido de las letras de los jeroglíficos, se parecen mucho. Entonces están enraizados entre sí. A todo este conjunto de lenguas se le llaman lenguas semitas. ¿Sí? ¿Avanzamos? ¿O me retrocedo? ¿Quieren copiar algo? ¿Sí? Bueno, eso es. Pertenece al grupo de las lenguas semitas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No es tan difícil o sí es difícil? ¿Resumí bien? Bueno, entonces, a la hora de entender el texto del Antiguo Testamento, debemos también tener la estructura de la lengua hebrea. Por eso es que quiero que hagamos un análisis de esto y veamos las características principales. Anoté, creo que una o dos. Primero que nada, el pensamiento hebreo era mucho más concreto que el griego. Voy a explicarlo. El pensamiento hebreo era completamente diferente el de la época del Antiguo Testamento, era muy diferente a la filosofía griega. Si ustedes observan a los griegos, ¿cierto? Siempre están así, pensando. Ellos tenían pensamientos más abstractos. Sus ideas de cada tema que desarrollaban, ya sea en la filosofía, sus dioses, todo era más poético, era más abstracto, era menos aterrizado. Sin embargo, el pensamiento del hebreo, y gracias a este tipo de pensamientos tenemos el Antiguo Testamento como lo tenemos, el pensamiento hebreo tenía la siguiente característica: que toda la explicación espiritual, todo lo que ellos veían, el griego pensaba en su situación espiritual y desarrollaba mitos y leyendas y cosas así, y desarrollaba un pensamiento abstracto. Pero el judío, toda explicación espiritual lo aterrizaba en elementos concretos, lo explicaba con elementos concretos. Por ejemplo, Salmo 103:5, conocido, lo vimos el domingo: de modo que rejuvenezcas como el águila. De modo que rejuvenezcas como el águila. De la Reina Valera de 1960. Vamos a hacer el análisis cuando terminen de escribir. Aunque esto lo voy a subir. Este no tiene errores como el anterior, que el copista falló. Porque el pensamiento griego, si tú ves la poesía griega de la época, se va demasiado en figuras inexistentes, ¿no? Se va en figuras y en explicaciones demasiado superfluas. Vuela con la imaginación de tal forma que se eyecta en un mundo de fantasía para poder explicar el fin de lo que quiere escribir.
Él quiere escribir acerca, por ejemplo, del amor y dice, del amor de una persona con otra, y dice, se va a una fantasía y el Dios entregó su ramo de rosas, por esto estoy especulando, y se lo pasó a la diosa no sé cuánto, y se fue para allá y volvió para acá, y se pasean por unas ideologías y pensamientos demasiado superfluos que al final se pierde en lo que quiere decir, ya sea en la poesía o ya sea en lo concreto, ya sea en la explicación filosófica. ¿Han visto a un filósofo hablar? ¿Han escuchado alguna vez algún seminario de filosofía? ¿Cómo se enredan en palabras? ¿Nunca vieron Los Pitufos? Para hacer una referencia más aterrizada. Y el pitufo filósofo, que todo decía, golpeó, algo me golpeó, este golpe lo produjo la física porque sus rayos, ¿no? Explicaba todo eso, y iba todo reflexionándolo así, ¿no? Entonces eso es tener una idea abstracta, siempre se paseaba en explicaciones que bordeaban mucho para llegar a su fin. Sin embargo, el pensamiento hebreo aterriza todo lo espiritual a cosas concretas, lo materializa, lo personifica, ese es un lenguaje, lo personifica para poder darle un valor espiritual y una explicación concreta. ¿Se entiende? Por ejemplo, de modo que te rejuvenezcas como el águila de Salmo 103. Veamos. La figura del águila es una expresión que va a significar fuerza, va a significar renacimiento, nueva oportunidad, resucitación y todo lo que ustedes quieran agregar, ¿sí? Porque hay que conocer la historia del águila para entender de dónde sale la fuerza. Se renueva y todos ustedes ya conocen, ¿no? Entonces puede ser hasta resucitación, pero puede ser también fuerza, puede ser renacimiento, puede ser todo eso. Este sentimiento se concreta en la figura del águila y a esto se le llama un pensamiento concreto. No es tan difícil entender los salmos, no es tan difícil entender el mensaje de Dios en este concepto, ¿cierto? A eso se refiere que el pensamiento es concreto. Ahora, este antropomorfismo, o sea, características humanas y espirituales, se usarán constantemente en metáforas tales como: Jehová es mi roca, Jehová es mi herencia. Esa es otra expresión, estos confían en caballos, camellos y carros. Vamos a hacer el análisis. Ahora, ¿qué está tratando de decir el autor bíblico con esto? Es fácil de entender, no es difícil de aterrizar, o sí, o es complejo. Por ejemplo, Jehová es mi roca. ¿Qué entienden ustedes por Jehová es mi roca? Fuerza, protección, sustento. No es difícil interpretarlo, ¿verdad? Ahora, estos confían en caballos, camellos y carros. También está hablando de un salmo haciendo referencia a los diferentes momentos históricos que vivió Israel, desde Moisés hasta Gedeón, etcétera, 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 cuando sus enemigos quisieron atacarlos con caballos, camellos y carros. ¿Qué pueden pensar ustedes que puedan ser los caballos, camellos y carros? ¿Qué figura pueden ustedes entender por eso? ¿Egipto? No, es que son dos textos aparte, son entre comillas aparte, punto y aparte. Están confiando en lo superficial, en lo humano. Vamos a analizarlo. El hebreo. Este tipo de literatura no tiene la intención de ser tan solo poética cuando habla con figuras, metáforas. No tiene esa intención, sino que también quiere registrar rasgos y características concretas, por lo que además simboliza la roca, simboliza, como dijo mi suegro y también Jonathan, refugio, resguardo, seguridad, carácter, firmeza, etcétera. Jehová entonces es inquebrantable. Ahora, nosotros cuando pensamos literalmente en una roca, ¿en qué estamos pensando? ¿Qué piensan ustedes?
cuando habla acerca de la roca? ¿Qué piensan ustedes? No, literalmente, ¿qué significa? O sea, ¿cómo se imaginan ustedes qué es la roca, literalmente? La fracción de una montaña. Algunas personas van a creer que la roca es una piedra o pero Miguel atinó acertadamente y nos ahorró tiempo. Cuando nosotros hablamos de roca, estamos hablando de aquí hay una roca, ¿no? Un fragmento conocido, no sé, en Querétaro parece que es. La Peña de Bernal. Ese es un solo elemento que forman la roca o la Peña de Bernal. ¿Sí? Es un solo elemento. Entonces, cuando David tenía en mente y decía que Jehová es su roca, está diciendo que Jehová es completamente inquebrantable. Es inquebrantable. Y esa es la figura que está usando. La roca es inquebrantable. Así que además de simbolizar refugio, resguardo, seguridad, carácter, firmeza, eso quiere decir que no se va, además de eso quiere decir que no se va a romper por nada. El mismo salmista después en otro texto va a usar los caballos, camellos y carros. Simboliza también esto, lo que acaba de salir aquí, simboliza también fuerza. También simboliza un gran ejército, recursos humanos, militares, peligro, adversidad para quienes, a quienes se tiene que temer, ¿no? Los caballos, camellos y carros simbolizan la adversidad para David. Está rodeado y está en peligro. Cualquiera que viera ese peligro tendría miedo, temor. Pero Jehová, en otras palabras, en estas dos figuras concretas, tenemos un claro mensaje que no tenemos que estudiar tanto la filosofía y pensamientos abstractos, sino que ya está concreto. El mensaje no es tan difícil de interpretar, porque puede venir caballos, camellos y carros al lado de la roca, ¿y quién va a ser aplastado? ¿La roca o el ejército humano, los recursos humanos? ¡Pum! Entonces tenemos que tener en cuenta que estos símbolos no es para escribir bonito en el Antiguo Testamento, sino que está hablando de una idea concreta, firme. Al Señor, David nunca dudó de la fuerza, el poderío del Señor. Por lo tanto, al Señor se le puede tener absoluta confianza, aunque hayan caballos, camellos y carros. ¿No? Haciendo este simple análisis, no sé qué más tengo. Este tipo de literatura entonces no tiene la intención de ser tan solo poética, es lo mismo. No, ya está repetido. Creo que hasta aquí era. Eso era. Porque ya siempre lo saco a las 9:15, 9:20 y yo hasta ahora dije voy a dejarlo hasta aquí. Entonces, el hebreo, el Antiguo Testamento, el diálogo hebreo es un diálogo firme, seguro, concreto. ¿Han visto ustedes alguna vez en el Antiguo Testamento la historia que se ponga en duda por los autores bíblicos? No. Ellos escriben como si fueran prácticamente dictados por Dios, así da la sensación, porque ellos muestran su propio temor, pero jamás dudan de la fuerza, fortaleza y lo inquebrantable que es el Señor.
Pues así debemos acercarnos al Antiguo Testamento. Hay un sinfín de análisis más que nos habla acerca de cada uno de la lengua hebrea, pero es demasiado técnico que para nosotros como iglesia en lo práctico sí nos sirve, pero no va a ser efectivo y funcional para nosotros, para lo que queremos llegar. ¿Por qué? Porque hay un análisis muy lingüístico de lo que acabo de decir. Las letras, el hebreo antiguo, el más antiguo era con mayúsculas sin espacio, pero después evolucionó gracias a la influencia de otra literatura y escritura fenicia y alrededor cananea, y ya empezaron a escribirla con minúsculas, pero sin espacio, y después evolucionó y se les puso espacio, ¿no? Entonces esas son cosas que concretamente a nosotros no van a ser funcionales, pero esto es lo más importante que quiero que tengan en mente. La forma de literatura hebrea era concreta. Después, la próxima semana, vamos a saber lo más importante de la lengua griega, ¿sí? Lo más importante, cómo era la lengua griega, y posteriormente vamos a hacer un análisis de algunas palabras de la Biblia que tienen unos significado e intención diferente a lo que alguien pudiera entender. Y este problema lo vamos a tener los de habla hispana por el tipo de traducción. Ningún tipo de traducción le atina al 100% al corazón de la palabra en algunos casos. Pero en la lengua inglesa van a tener el mismo problema, pero con otra palabra, ¿sí? Por el tema de lingüística. Ahora ustedes aparentemente pueden decir, ay, qué difícil. No, porque esto se hace costumbre después a la hora de hacer interpretación. Y cuando ustedes escriban sus sermones, teniendo lo más básico de esto, ya van a estar aterrizados, muy firmes a la hora de hacer hermenéutica bíblica. ¿Ven? Hasta aquí nomás, no los quiero cansar más. Gracias, que el Señor les bendiga.